Muy buenas, bienvenidos a mi canal Invierte con Ventaja. En este vídeo vamos a plantear dos cuestiones diferenciadas. En la primera mitad del vídeo voy a hablar de cómo han afectado otros conflictos, otras guerras, otros eventos geopolíticos, eventos tipo shock, cómo han afectado a la bolsa en horizontes cortos, medios a largo plazo y también cuál ha sido el impacto a corto plazo. Y vamos a ver después, en la segunda mitad del vídeo, cuáles son los tres argumentos principales que, en mi opinión, son los que empujan no solamente a corto plazo, es decir, no solamente en este tramo correctivo que para mí está ya terminado, ya lo comenté en el vídeo de la semana pasada, que daba un susto y teníamos que vigilar el suelo cercano, así ha sido, pero hay tres motores de fondo que hacen que, en mi opinión, todavía no hemos tocado fondo de medio plazo, lo cual no impide que podamos tener un rebote de mayor o menor magnitud y luego veremos, iremos adaptándonos y veremos hasta dónde llega ese rebote y si hay que modificar el escenario. Pero por ahora, para mí, esos son los tres motores, los tres factores importantísimos a tener en cuenta para comprender qué es lo que está pasando. De eso se trata, ¿no? De comprender la dinámica que está en marcha, y ese es nuestro objetivo. Pero primero, para que quede claro que lo que los titulares de los medios sobre Ucrania, que si la bolsa cae o no, no tiene nada que ver realmente con eso, ¿no? Vamos a ver, por lo tanto, en la primera mitad, cómo afectaron otras guerras y eventos shocks en el pasado, y en la segunda mitad, para las tres verdaderas razones que para mí empujan las bolsas hacia abajo. Y una de ellas, dicha, que parecerá, ya veréis, un poco simple, pero es la que dio Kenneth Galbraith, para muchos el mejor economista del siglo XX, para explicar el gran crack del 29, ¿no? Con lo cual es algo que tiene sentido. Bueno, ¿cómo afectaron otras guerras y otros eventos shocks? La idea general es muy sencilla. Los eventos shock no crean ni cambian tendencias, ¿vale? Por eso, pues, por ejemplo, la invasión de Kuwait, que en este caso es una guerra en la que está implicada Estados Unidos, es la que mayor impacto tuvo, ¿eh? Pero 6 meses después estaba ya recuperado totalmente el impacto de la caída y la caída total fue del 16. Este sería el evento más fuerte de todos los que aparece en esta lista, ¿no? Cuando dispararon a Reagan, la guerra del Yom Kippur, en fin, tenéis aquí un montón, el asesinato de Kennedy, tenéis un montón de eventos históricos y veis el impacto que han tenido, que esto sería el drawdown total a corto plazo desde la fecha del evento clave, la caída que tuvo en un solo día, que sería esta, y esta columna, esta sería la caída, y especialmente cuántos días tardó en tocar fondo, en tocar el suelo, y cuántos días tardó en recuperarse, es decir, en volver a los niveles iniciales del día del evento, que sería el evento de esta fecha, ¿no? De media veis que hay una caída, que es una caída del 5%, pero si quitamos la guerra de Kuwait, incluso los ataques terroristas a Estados Unidos, que son eventos que afectan directamente a la economía, o aparentemente por lo menos a la sociedad, a la economía americana, quitando esos dos eventos, y bueno, por supuesto, en el año 1941, lo que disparó la Segunda Guerra Mundial, el ataque a Pearl Harbor, quitando esos tres eventos que son shocks, el impacto sería mucho menor. Veis que al final, a menudo, las caídas o esos eventos, realmente, como dije en el vídeo anterior, compra el rumor y vende la noticia. Todo esto son cosas que se veían venir, bueno, no todas, ¿no? Los ataques terroristas no, pero en cualquier caso tienen impactos de corto plazo. El suelo se alcanza en pocos días, como veis por aquí o como veis por aquí, con las excepciones antes mencionadas, bueno, de media evidentemente, y el mercado se recupera más o menos rápido. No tiene, como digo, no crea una tendencia. El evento puede ser de mayor o menor duración, pero no genera una tendencia. Aquí tenemos otra tabla donde tenemos una información un poco adicional, que son cómo se comporta el mercado un mes después, 3 meses después, que sería esta columna, 6 meses después y 12 meses después. Como veis, el impacto en sí, y tenemos aquí pues, el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, la guerra de Corea, de nuevo tenemos Pearl Harbor, eventos históricos muy grandes como la invasión de Francia por parte de Alemania, los atentados de Madrid también están aquí, y veis el impacto que suelen tener. A corto plazo, eventos importantes sí que tienen impacto, digamos, significativo a corto plazo, pero lo increíble es que a un mes, 3, 6 y 12 meses, incluso los que tienen impactos fuertes, un mes, 3 o 6 meses después, están recuperados, ¿no? Con algunas excepciones, ¿no? Pero globalmente, y veis que de media,
es positiva la rentabilidad que da el SP500 a un mes, a 3 meses, a 6 meses y a 12 meses. Por lo tanto, otra forma de ver que pues, esos eventos geopolíticos no tienen ese impacto. Aquí tenemos otra tabla que vamos a separar en dos partes para verla mejor. Esta sería la primera parte de los años 1940 a 1980 y aquí tenemos cuánto gana o cuánto sube el Dow en 22 días, que sería un mes, 63 días, sesiones, que serían 3 meses, y 126 sesiones, que serían 6 meses. Y vemos pues algo parecido, ¿no? De nuevo, la reacción que tienen en distintos eventos, que podéis analizar, podéis ver más de cerca, y la reacción que tiene el mercado posteriormente. Y luego desde 1980 al año 2000, lo mismo. Y de nuevo hacemos una media, tenemos una rentabilidad positiva al cabo de un mes, más positiva todavía al cabo de 3 meses, y más positiva todavía la media y la mediana. La media es arriba y la mediana es abajo, similares, al cabo de 6 meses también aún todavía más positivo. Dicho de otra manera, esto no cambia tendencias, no modifica lo que previamente se estaba produciendo, ¿no? Fijaros que, por ejemplo, aquí quería mostraros, en el año 2002 había una que era el año 2000, no me acuerdo dónde estaba, que es, como digo, no crea tendencias, no cambia tendencias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si previamente estamos ya en una situación negativa o de tendencia bajista? Pues que eso puede provocar más caídas y que luego la recuperación, no lo encuentro ahora, pero no pasa nada, que la recuperación sea más complicada, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque ahora mismo es lo que se aplica, es decir, vamos a entrar ya en la segunda parte del vídeo y aquí vamos a ver lo que de verdad importa. Las 3 razones, los 3 argumentos que ya hemos comentado y que seguiremos comentando y seguiremos haciendo un seguimiento y un análisis de cómo va evolucionando. 3 argumentos clave, vamos a ver nuevos gráficos y datos actualizados, y esos gráficos clave son los que realmente van a crear la tendencia. Por eso digo que, aunque lo que hemos visto en las diapositivas anteriores nos está diciendo que los eventos geopolíticos no crean ni modifican tendencias, eso no significa que se vaya a cumplir lo que hemos visto aquí, que a 3 meses, por ejemplo, estemos en positivo, porque eso va a depender de la tendencia de fondo, de los fundamentales, del sentimiento del mercado y de la dinámica que está en marcha, que es el objetivo principal. Primero, observar la dinámica que está en marcha. Eso es, digamos, mi método, mi enfoque, que es comprender lo que está pasando sin hacer anticipaciones ni predicciones a futuro, porque es extremadamente complicado. Bastante complicado es comprender ya qué es lo que está en juego, qué es lo que está en marcha. Y de eso estoy hablando en los vídeos anteriores y de eso estoy hablando en este vídeo. Comprender qué es lo que está produciéndose, ¿no? Entonces, ahora mismo, ¿qué está ocurriendo? Bueno, pues lo primero, lo que de verdad importa. Argumento número 1. Las empresas están sorprendiendo menos positivamente a la hora de presentar los beneficios y además están reduciendo expectativas de negocio, ¿no? Este gráfico, por ejemplo, me parece muy interesante, es de Goldman Sachs, que es el porcentaje de compañías del SP500, que ya son, por tanto, 500 compañías, cuyos earnings, es decir, cuyas presentaciones de beneficios, que la última temporada de presentación de resultados de las empresas que estamos viendo es el último trimestre de 2021, están presentando las cuentas del último trimestre de 2021, es el porcentaje de compañías con cuyos earnings superan en más de una vez la desviación estándar, standard deviation, de las estimaciones del consenso, o sea, del consenso, ¿no? De las estimaciones de los analistas. Es decir, empresas que se desvían mucho del consenso de los analistas. Muy interesante ver la recesión de 2020 y el año posterior, que sería 2021, porque esto lo tenéis que poner en paralelo con los gráficos que ya hemos visto del SP500 y del Nasdaq, que han marcado máximos históricos muy por encima de los máximos históricos anteriores. Bueno, esto es lo que da apoyo a ese escenario de nuevos máximos muy por encima de los anteriores, porque ha habido un comportamiento no esperado por el mercado y un comportamiento mucho mejor de lo que el consenso consideraba, ¿no? Eso es ya el pasado, eso es 2021, y el último trimestre de 2022 el porcentaje de empresas que baten expectativas está en niveles del 52%. La media histórica desde 1998 está en torno al 47%. Esto forma parte de la dinámica de Wall Street, una especie de juego en la que el objetivo es que siempre se batan expectativas, ¿no? Para generar esa ilusión de optimismo. Y por eso al final los analistas pues tienden a ser, digamos, pesimistas, o las empresas tienden a dar pistas falsas para plantear que luego se batan expectativas. Pero en cualquier caso veis que la oscilación es bastante constante en el tiempo, pero aquí ha sido al revés. Hemos tenido un movimiento
a la baja durante la recesión, durante el confinamiento, en niveles mínimos históricos asociados a la recesión, y después el rebote ha sido extremadamente violento. Se ha producido ese shock de demanda del que hablaba Ray Dalio y del que ya hemos hablado. Pues bien, en el último trimestre la caída del aterrizaje está siendo violento y tenemos en paralelo, en el gráfico de abajo, las empresas que miss, es decir, que fallan a la hora de batir las expectativas, que se quedan por debajo de más de una desviación típica, por debajo de lo que esperaba el consenso. La media de largo plazo es un 14% de empresas, que es esta línea discontinua, que también veis que va oscilando, en recesiones repunta, como ha repuntado aquí, y después vuelve otra vez a oscilar, ¿no? en torno a su media histórica. Bueno, pues después de haber tenido muy pocas empresas que batían, que se quedaban por debajo de las expectativas, más de una desviación típica por debajo de las expectativas, está repuntando y tiene margen todavía para volver a la media, de la misma manera que esto tiene margen para volver a la media. Esto es un primer argumento que explica por qué pues, progresivamente los índices americanos pues se están corrigiendo, están suavizando y en realidad no están haciendo más que corregir una parte de toda esta subida, ¿no? Y ya habéis visto en los vídeos anteriores, en el chartismo, donde miramos los retrocesos de Fibonacci, estamos mirando qué porcentaje de la subida que va desde el suelo de marzo de 2020 hasta el techo de 2021, pues qué porcentaje están corrigiendo los mercados. Y este indicador, volviendo a niveles de la media, que podría incluso irse por debajo de la media, y este irse por encima de la media, daría todavía recorrido al mercado bajista, ¿no? Al mercado de consolidación. Aquí tenemos otro gráfico que nos marca el ratio de negative guidance. Guidance es perspectivas, es decir, cuando las empresas presentan resultados, lo que hacen es publicar también de palabra, hablar con texto, esto es un indicador más cualitativo, las perspectivas que tienen de crecimiento. También es cuantitativo, también dan datos y números, ¿no? Pero es una observación de cómo las empresas ven el futuro. Y de nuevo, pues después de ese repunte extremo que hemos tenido en 2021, en la presentación de resultados que se está produciendo ahora en 2022, están, digamos, revisando a la baja sus expectativas. Este sería el ratio el indicador es el ratio de perspectivas alcistas menos perspectivas bajistas, o sea, a mejor y a peor, ¿vale? Ese sería el ratio del porcentaje de empresas que dicen que las perspectivas son a mejor, menos el porcentaje de empresas que dicen que va a ir a peor. Bueno, y luego le suma la mitad de las que son neutrales, ¿no? Es decir, que esto explica también que la bolsa que cotiza expectativas a futuro, si las empresas que están publicando resultados, en esa publicación de resultados del último trimestre, están sorprendiendo menos al alza, que es lo que hemos visto en la diapositiva anterior, están sorprendiendo progresivamente, cada vez hay menos empresas que sorprenden al alza, y al mismo tiempo lo que están declarando es que las perspectivas a futuro son menos halagüeñas de lo que se esperaba, pues lógicamente la bolsa corrige, porque la bolsa no es más que un mecanismo de anticipación, ¿no? de intentar anticiparse, ¿no? Segundo argumento, los tipos de interés están subiendo y eso provoca que el PER, que es un indicador de valoración fundamental, pero también es un indicador de sentimiento, por eso lo pongo entre puntos de interrogación. ¿Es un indicador de sentimiento? Sí, para mí sí lo es en parte es un indicador de sentimiento. Un indicador de sentimiento porque oscila también. En este gráfico lo que vemos es, en el eje horizontal, el tipo de interés de los bonos americanos a 10 años. Y en el eje vertical, el PER al que cotiza el SP500. Entonces, cada punto representa, pues supongo que será un trimestre de los últimos 50 años, me imagino, porque no pone aquí exactamente el horizonte, pero por el número de puntos que hay, debe ser algo así, desde el año 1950 posiblemente, incluso más. Es decir, serían unos 70 años. Y vemos que, bueno, evidentemente, aunque hay bastante dispersión, sí que existe una ligera correlación, una tendencia a que cuanto mayor son los tipos de interés del bono a 10 años, menor es la valoración a la que cotiza el SP500, es decir, la bolsa. Este gráfico es muy importante porque nos está diciendo qué relación existe entre los tipos de interés y lo caro o barata que cotiza la bolsa. ¿Por qué el PER está relacionado con los tipos de interés? Pues porque el PER es un tipo de interés realmente. Es la inversa del PER, si hacemos al revés. El PER es Price to Earnings Ratio, ¿vale? Y entonces eso significa que es Price to Earnings. Arriba ponemos el precio, la cotización de la acción, a cuánto está cotizando la acción, y abajo ponemos Earnings per Share, es decir, el beneficio por acción que está dando esa empresa. A cada accionista cuántos beneficios le corresponden por cada acción que tiene. Entonces, un PER 20
tiene varias lecturas, varias interpretaciones. Una de ellas es el número de años que necesitamos para recuperar la inversión si la empresa mantuviera constantes esos beneficios a largo plazo, ¿no? Cosa que evidentemente tampoco va a ser. Pero eso es una lectura, una interpretación, ¿vale? Pero si hacemos la inversa y le damos la vuelta a esto, es decir, que ponemos arriba los earnings per share, es decir, el beneficio que obtiene la empresa, y lo dividimos por el precio al que está cotizando la empresa, pues nos está dando una medida de la rentabilidad que obtendría el accionista, rentabilidad por beneficios, por los beneficios que genera la empresa, ¿no? Si a mí me cuesta una empresa comprarla, me cuesta 100 y esa empresa está ganando 5, pues estoy ganando un 5% de rentabilidad por cada año, suponiendo que esos beneficios se repartieran a los accionistas, que no es el caso, ¿no? Pero me da una idea de lo rentable que es esa inversión, comparando lo que me cuesta, que es el precio, con el beneficio que está generando esa empresa en este año, ¿no? A corto plazo. Por eso, la inversa del PER, es decir, 1 dividido por el PER, le damos la vuelta, sería una medida de rentabilidad. Es decir, dicho de otra manera, un PER 20 equivale a un 5% de rentabilidad. Entonces, ¿qué ocurre si suben los tipos de interés? Hay varias formas de verlo, pero os voy a contar solamente una, que es la más sencilla. Si suben los tipos de interés de la renta fija se pone más atractiva. Y si se pone la renta fija más atractiva, los inversores en bolsa van a exigir que la rentabilidad de las inversiones, de la rentabilidad de las acciones, también sea más atractiva. ¿Y qué hacemos para que la rentabilidad de las acciones sea más atractiva y suba la rentabilidad? Pues para que suba la rentabilidad tiene que bajar el PER. En esta tabla, por ejemplo, os pongo un PER de 20, como hemos visto antes, equivale a una rentabilidad del 5%, ¿no? Le hacemos la inversa. 1 dividido por 20, es decir, 100 dividido por 20 sería un 5%. Un PER de 25, a medida que va subiendo el PER, la rentabilidad por de beneficios que obtendría el accionista va siendo cada vez menor. Un PER 40 equivale a una rentabilidad del 2,5%. Por supuesto, no lo he mencionado, pero un PER 40 que se paga por empresas growth, empresas de crecimiento, claro, no significa que esa vaya a ser tu rentabilidad, ni mucho menos, porque la empresa el año que viene pues ganará más dinero y entonces ese PER es dinámico, ¿no? Por eso tenemos que tener en cuenta el crecimiento. Pero a día de hoy, y considerando la bolsa en su globalidad, un PER de estos niveles implica estos niveles de rentabilidad. Si sube la rentabilidad del bono, sube en general, hay inflación en la economía y sube en general la rentabilidad digamos, del capital, digamos, pues lo normal es que el PER baje y se contraiga, ¿no? Entonces, fijaros, desde 20, que sería esta tabla, que sería este nivel de aquí, un PER de 20 equivale a una rentabilidad del 5%, pues un PER de 15 equivale a una rentabilidad del 7,5%, un PER de 10 equivaldría a una rentabilidad del 10%, etc. Y un PER de 5 equivale a una rentabilidad del 20%. ¿Vale? Entonces, esa es la dinámica que está en juego ahora mismo. Se está produciendo una subida de tipos de interés y eso arrastra a la bolsa a niveles de valoración más prudentes. Que en realidad hay más factores, porque el hecho de que las empresas growth puedan empezar a decepcionar en la presentación de resultados también hace que se castigan fuertemente esas presentaciones de resultados, ¿no? En este gráfico tenemos dos líneas. La línea azul oscura nos dice cuál es el PER del S&P500 desde el año 2017. En los últimos años veis que ha habido una correlación bastante precisa entre esta línea azul, que es el PER al que cotiza veis que el PER es muy fluctuante, ¿no? En 2017 estábamos en 15 por, 16 por, ¿y por qué sube de aquí de 15 a por? Bueno, pues hay una parte de relación de tipos de interés, pero en realidad aquí los tipos de interés están laterales durante el año 2017. Entonces, ¿por qué sube la valoración de la bolsa de 15 a 16? Pues esto es puro sentimiento. Esto simplemente es que los inversores están más optimistas y están dispuestos a pagar un poquito más por las acciones, aunque los beneficios sean más o menos constantes o los mismos, ¿no? Pero al final hay una correlación, esto se ajusta aquí de golpe, la valoración, y en la línea azul clarita nos muestra la evolución de, atentos, el tipo de interés del bono americano a 10 años, ¿vale? 10-year, real, es decir, ajustado por inflación, ¿vale? Y con una escala invertida. ¿Qué significa eso? Pues que cuando esa línea azul clarita cae, que es la escala que tenemos aquí en la derecha, que veis aquí abajo es 1, 0,5, 0, menos 0,5, menos 1, ¿vale? O sea que está invertida la escala. Aquí arriba tenemos valores más negativos y aquí abajo tenemos valores más positivos, para poder mostrar gráficamente cuál es la correlación. Pues esta línea azul que nos está mostrando ya cómo los tipos de interés reales, teniendo en cuenta incluso la inflación que está repuntando, los tipos de interés reales del bono americano a 10 años están subiendo, por eso esta línea azul clarita está cayendo, y esa subida de tipos de interés está arrastrando la valoración a la baja. En la medida que consideremos
que estos tipos de interés van a seguir subiendo, reales, y tienen margen para seguir subiendo, porque de hecho ahora mismo están en negativo, los tipos de interés reales del bono americano están en negativo porque la inflación es todavía mayor. A medida que la inflación pues, pueda ir suavizándose sin necesariamente volver a los niveles anteriores, pues este tipo de interés real debería llegar por lo menos al cero, ¿no? Para que los tipos de interés reales vuelvan al cero e incluso al 0,5. Y eso implicaría que la valoración del PER, que ahora mismo, pues, según este gráfico, estaría en torno a 18, 19, pues podría volver a 15, a niveles de 15 o por lo menos niveles de 16. Por lo tanto, son varias formas de ver lo mismo. Tanto el gráfico que hemos visto anteriormente como este, lo que nos está diciendo es que a medida que la evolución de tipos de interés se confirma, y sin necesariamente tampoco que suban mucho, siendo esto también un indicador de sentimiento, todavía queda margen para que el PER de la bolsa americana pueda corregir, pueda consolidar, ¿vale? Con lo cual, hemos visto, uno, las empresas están sorprendiendo menos, están un poco yendo a menos a la presentación de resultados. Dos, los tipos de interés suben y por lo tanto el PER se está contrayendo, es decir, las empresas ganan menos dinero y el PER se contrae. Ese es el cóctel explosivo del que hablé en un vídeo anterior, que hace que pues, son los verdaderos motores que empujan a la cotización de las acciones a la baja. Y por último, queda esa frase que dijo John Kenneth Galbraith, al que le encargaron un estudio minucioso de la crisis del gran crack del 1929 y de los años posteriores, porque hubo una gran depresión, que fue mucho más que una recesión, se llama Gran Depresión Económica. Y Galbraith, siendo todo lo economista que es, pues llegó a la conclusión y dijo, pues después de estudiar todo esto en detalle y analizar muy en detalle todo lo que ha ocurrido, llego a la conclusión de que no sé exactamente por qué los precios colapsaron de esa forma en 1929, 30, 31 y 32, y que la mejor explicación que se me ocurre es que los precios cayeron mucho porque anteriormente habían subido mucho. Que es una frase que para muchos dirán, pues vaya explicación, ¿no? Bueno, pues que la dijo Kenneth Galbraith, ¿no? Que para muchos dicen, bueno, si el premio Nobel se pudiera dar a título póstumo, seguramente se lo habrían dado a Galbraith. Entonces, como digo, en última instancia, todo lo que sube muy fuerte tiende a corregir, especialmente cuando son, digamos, excesos, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que antes del confinamiento ya se empezaban a apreciar síntomas de agotamiento en macroeconómico, en la economía y de riesgo de que el ciclo alcista que empezó en marzo del año 2009 hubiera terminado. Y claro, ¿qué ha ocurrido? Pues un endeudamiento masivo, una impresión de dinero masiva por parte de los bancos centrales que ha supuesto un chute extraordinario. Y en este gráfico de largo plazo que vemos nos hemos ido de niveles por debajo del gráfico a niveles por encima del gráfico. Y además en vertical. Y además estos máximos han superado ampliamente y por mucho los máximos anteriores. Es decir, todo esto con una euforia de las tecnológicas, en fin, con varios factores que para mí no son de burbuja, pero sí de cierto exceso de optimismo y de euforia, hacen que lo normal es que después de toda esta subida haya una corrección. No sé si, como vengo comentando en los vídeos anteriores, pues ya veremos qué forma adopta, si es así, si es, o sea, evidentemente más o menos volátil, si hay un entorno de inflación que dura 3-4 años y esto se mueve en lateral, podría ser una forma de corregir una corrección encubierta, etcétera. Este no es el objeto del vídeo, pero lo que quiero decir es que en estos entornos lo que hace vulnerable al mercado es esta subida que hay aquí, y en estos entornos sigue siendo vulnerable el mercado. Por lo tanto, aunque hay motivos, y los comenté en el último vídeo chartista, hay motivos para plantear que a corto plazo podamos haber tocado suelo y tocaría un rebote, seguimos estando en zona de máximos y seguimos con un trasfondo de vulnerabilidad porque esta subida del mercado no se ha corregido todavía lo suficiente, como pongo, y si estamos además en fase final de ciclo de largo del ciclo alcista de los últimos 13 años todavía quedaría margen. Aquí tenemos los retrocesos de Fibonacci, de la subida que va desde 2009 hasta 2021, y el retroceso más suave, que es un 23%, es este, y no hemos llegado todavía a ese nivel. Por lo tanto, hay margen todavía para corrección dentro de ese contexto de debilitamiento de presentación de resultados, de tipos de interés al alza que contraen las valoraciones de la bolsa, de ajustes en las growth, etc. Es decir, a medio o largo plazo hay margen todavía para corregir, que es un poco, pues eso, de lo que tenemos que tener en mente, lo que tenemos que tener en cuenta como trasfondo para los próximos trimestres, independientemente de que esto pueda tener más o menos volatilidad, ¿no? Rebotes a zona de máximos, eventualmente, yo que sé, incluso superarlos. Hay que tener la mente abierta, nunca podemos cerrar las puertas, ¿no? Iremos vigilando y calibrando todos esos movimientos de
de corto plazo, viendo bueno, si requiere que adaptemos el escenario. De momento ese es el escenario. Estos son los argumentos que para mí son de peso, y luego a nivel práctico, a nivel diario, semanal, pues tenemos que ir buscando un poco bueno, pues adaptarnos a la realidad que vamos observando, ¿no? Que nos va lanzando. Pues nada más, muchas gracias por vuestra atención, gracias por los que habéis llegado hasta el final, y nos vemos pronto en un nuevo vídeo.